Buenos días, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 9 al 12, dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Podríamos decir que el problema más grande que hemos tenido como seres humanos es nuestra falta de búsqueda de Dios. Respecto a esa búsqueda, argumentamos muchas cosas que hacemos en este sentido, como: yo soy bautizado, yo voy a la iglesia, pienso siempre en Él me ha bendecido mucho, y tantas cosas que hacemos en las que queremos hacer ver que Dios es nuestro Dios. Pero nuestras actitudes respecto de la vida no consultan sus razones. Esta ha sido el problema más grande de la humanidad, que encierra el desconocimiento de Dios, el no creerle y estar bajo el poder del pecado. ¿Cómo nos hemos alejado de Dios? ¿Y cómo nos hemos metido en tantos problemas que no permiten ver nuestra vida desarrollada? Dios ha querido resolver el problema y lo ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo, quien pudo alcanzar el propósito de Dios en su vida y venció. El pecado es el enemigo del hombre. Lo triste de esto es que la humanidad se culturizó en el pecado y lo hizo su amigo, no tomando en cuenta que el pecado lo destruye, y se enemistó con Dios. Hermanos y amigos, qué problema tan grande que hemos tenido nosotros. Cómo nos hemos dejado arrastrar por condiciones en las que hemos sido enseñados, y todo esto nos llevó a alejarnos de Dios y enemistarnos con Él. Lo más terrible que le puede pasar a la humanidad, que le puede pasar a un hombre, es que tenga enemistad con Dios. Pues Dios nos ha creado para que nosotros nos relacionemos con Él, para que seamos sus hijos. El texto de Pablo a los Romanos que hicimos mención, podemos compararlo con el Salmos capítulo 53, versículo 1 al 3 en el Antiguo Testamento, que dice así: el músico principal sobre Baalat, masquil de David, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Miren, hermanos y amigos, lo importante de buscar a Dios. Poder mirar como el salmista narra esto de la desviación del hombre, de la perdición del ser humano, y que sea Dios el que mire del cielo a la tierra para ver quién lo está buscando y no lo encontró, que no se encuentre ni siquiera uno. Complicado todo esto, ¿no? Podríamos decir que algo así es como si lo que Dios había hecho lo hubiese hecho mal. Sin embargo,
Estudiando la Biblia podemos entender que lo que Dios hace, lo hace perfecto. Dice en el libro de Génesis que vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno y en gran manera. ¿A dónde está el problema? Dice el texto que desde el cielo Dios mira a los hombres para ver si hay alguien entendido, alguien que busque a Dios, y tendríamos que decir, no lo halló. Hermanos y amigos, esa realidad es una situación complicada, un ambiente difícil, y no para Dios, sino para la humanidad. Y en medio de esta condición podemos ver a un Dios que es misericordioso, un Dios que nos ama, que viendo que estamos emproblemados, donde no sabemos para dónde vamos, donde el pecado nos está agobiando, el pecado nos está dañando, tenemos que decir entonces que Dios en su misericordia resuelve el problema que ocasionó el pecado. Y hay respuesta de Él en la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 4, versículo 4 al 7, que dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Interesante entonces esto que le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, dejándonos ver que Dios nos ha rescatado del pecado en la persona de su Hijo, en la forma en como el salmista entonces miraba a la humanidad y no había justo ni aun uno. Texto que Pablo retomó y dijo: Dios había mirado a la humanidad y no había justo ni aun uno. No había quien hiciera lo bueno. Pero luego el apóstol Pablo dice a los Gálatas, en el texto que acabamos de leer, que cuando hubo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Podríamos decir en otras palabras, se cumplió lo que Dios esperaba de los seres humanos. Alguien que diera testimonio de lo que Dios había hecho, que era bueno y bueno en gran manera. En la humanidad entonces de su Hijo se puede ver el resultado que Dios estaba esperando de todos los seres humanos. Dice el texto: pero cuando hubo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estaban bajo la ley y concedernos de gozar de los derechos de hijos de Dios. En otras palabras, tenemos que entender el llamado a ser hijos de Dios. Estamos llamados a ser hijos. Por tanto, el pecado no debe tener cabida en nosotros. Por tanto, el pecado no tiene poder para vencernos, a menos que nosotros no busquemos a Dios, a menos que nosotros no le creamos a Dios. Dice el texto: Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. La posibilidad que tiene el Hijo de Dios es posibilidad también nuestra. Digamos entonces que alguien con entendimiento, que se relacionó con Dios, lo buscó, hizo lo bueno y sin pecado, convirtiéndose en ese uno justo que nos deja ver que hemos sido creados para relacionarnos con Dios. Imagínense en todo esto. Dios mira desde los cielos a ver si mira algún justo, si hay al menos uno, y no lo encontró.
Es paradójico cómo se escribe esto entendiendo que es Dios, según el escritor, queriendo confirmar que lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera, hermanos y amigos, y hasta ese entonces no se había dado la medida. Por eso dice el texto que cuando hubo el cumplimiento del tiempo, apareció uno, y ese uno atestigua hoy contra nosotros, y ese uno no solo atestigua contra nosotros, sino que también nos dice a cada uno de nosotros que tenemos la oportunidad que por medio de él se nos ha dado, una oportunidad para la humanidad. Y también nos deja ver que él hace parte de nuestra humanidad. Podemos ver entonces como ejemplo a ese uno, a Jesús, quien hoy nos presenta oportunidad para descubrirnos que creerle a Dios nos permite vencer el pecado, superando entonces todos los obstáculos que con sí trae. Dice entonces en la carta del apóstol Pablo también a los romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23 al 24, leamos este texto. Dice: todos han pecado y están destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justo mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Interesante todo esto. Ha habido liberación para la humanidad. En otras palabras, ha habido claridad, ha habido un despertar de conciencia, dejándole ver a la humanidad que el pecado no tiene poder para someterlos, que hay un hombre que le creyó a Dios, y que creyéndole a Dios sometió al pecado, y hoy gratuitamente tenemos oportunidad para acercarnos a Dios, de tomar las posibilidades que Él nos da. La invitación en esta mañana es a soltar la amistad con el pecado y a relacionarnos con Dios, oportunidad que Dios nos presenta por medio de nuestro Señor Jesucristo, y es el llamado que todo el tiempo se nos ha hecho, arrepentidos, porque Dios se ha acercado. Hermanos y amigos, qué oportunidad tan grande la que nosotros tenemos de poder descubrir que el pecado no tiene poder para vencernos si le creemos a Dios. Un hombre, Jesús, le creyó a Dios, y hoy podemos decir que ese hombre que le creyó a Dios nos está abriendo puertas, nos está diciendo que nosotros también podemos, que se nos está entregando el Evangelio, que se nos está entregando una buena noticia. Lo que diría el evangelista Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Démosle gracias entonces a Dios en esta mañana, porque podemos entender que por muy grande que se vea el pecado, como dice el texto, que cuando sobreabundó el pecado, o cuando abundó, mejor dicho, el pecado, sobreabundó la gracia. De tal manera que hoy tenemos oportunidad para nosotros no dejarnos vencer. Y el ejemplo de Jesús hoy nos está llamando a creerle a Dios, a relacionarnos con Él, a buscarlo, que pueda Dios seguir mirando desde los cielos a la tierra, y que haya muchas personas que en este momento estén tomando la decisión de creerle a Dios por medio de Jesús. Vamos a orar entonces en esta mañana. Bendito Dios y Padre eterno, Padre celestial, tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso, nos estás dando oportunidades, que nos has abierto puertas, Señor, que hoy en esta mañana, Señor, podemos darte la gloria y la alabanza,
porque nos estás librando de condiciones en las cuales nos hemos culturizado, Señor, las hemos visto como verdades, las hemos visto como claridades, pero que nos han estado perdiendo, Señor. Hoy tenemos la oportunidad de acercarnos por medio de tu palabra, a través del Evangelio, a través de la iglesia, Señor, en toda la claridad de las razones tuyas, Señor, para convertirnos, para arrepentirnos, para darte el crédito, Señor, en toda tu palabra, en las razones que tú tienes, porque quieres hacernos bien, nos estás llamando a ser tus hijos, Señor. Padre, gracias en esta mañana, gracias por cada una de las personas que nos están oyendo, que se conectan a este programa, que pueden entender en esta mañana el llamado que desde mucho tiempo atrás tú nos estás haciendo y que hoy tenemos la oportunidad para aceptar y para vivir en él, que pueda darse el fruto de la experiencia, que podamos ser llamados hijos tuyos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Que pasen buen día.